Ilkka Salmi es el máximo responsable de la Unión Europea en materia de lucha contra el terrorismo. Recientemente asumió la función de coordinar la respuesta de los Estados miembros a las amenazas a la seguridad, a las que se enfrenta el bloque comunitario en la actualidad. Su nombramiento se produce en un momento en el que la ideología de extrema derecha se expande y la propaganda en línea es una preocupación considerable. Conversamos con él sobre algunos de estos temas en el Consejo Europeo en Bruselas. Señor Ilkka Salmi, muchas gracias por acompañarnos en The Global Conversation. En primer lugar, acabamos de empezar un nuevo año. ¿Cómo definiría el terrorismo en la actualidad? Yo diría que tenemos que seguir teniendo en cuenta que el terrorismo existe. Si consideramos, por ejemplo, los puntos de vista, digamos, islamistas radicales o el yihadismo, la ideología sigue presente, incluso si el Daesh ha sido derrotado en Siria, y tenemos que estar preparados para ello. Usted asume este papel en un momento en el que el terrorismo parece de alguna manera haber desaparecido y quedar un poco relegado en la agenda. ¿Se ha eliminado de la agenda política esa amenaza? Desgraciadamente, la amenaza terrorista está siempre presente. Tal vez es parcialmente elevada. No podemos decir que haya desaparecido por completo. Por supuesto, desde el punto de vista europeo, cuestiones como la pandemia pueden haber tenido un impacto en ello. Es decir, la gente ya no se mueve tan libremente como antes. Un asunto que también me gustaría destacar, y se trata, por supuesto, de algo bueno, es la resiliencia. Hemos visto en Europa ataques terroristas a pequeña escala muy desafortunados en los que se han producido víctimas mortales, pero las sociedades se han recuperado. ¿Cuál es, desde su punto de vista, la situación actual cuando hablamos de amenaza terrorista en Europa y de problemas acuciantes? Hay varias cuestiones. Una es que el yihadismo o la amenaza islamista radical sigue existiendo. En segundo lugar, hemos observado que el extremismo de derechas, especialmente el extremismo de raza blanca, que es violento, destaca más en Europa. La tercera cuestión es, por supuesto, el desarrollo de la tecnología. La nueva tecnología también desempeña un papel importante en la difusión de la incitación al odio y en relación al contenido terrorista en línea. En el pasado se aseguraba que algunos ciudadanos europeos se habían unido a organizaciones vinculadas al terrorismo. En su opinión, ¿sigue siendo Europa atractiva para que estas organizaciones recluten personas? ¿Cuáles podrían ser las causas fundamentales de su reclutamiento? Lo que vimos especialmente en 2012, 2013, 2014 o en 2015 relacionado con la crisis en Siria y la aparición del Daesh, el autodenominado Estado Islámico, entonces realmente tentó a algunos europeos a unirse a esas organizaciones terroristas. En teoría, en cierto modo, esto sigue existiendo. Hemos visto la evolución en Afganistán. Ciertamente es una cuestión que tendremos en cuenta. En el último trimestre, la inmigración volvió a ser un tema importante en la agenda. ¿Cree que existe una relación, como sostienen algunos, entre la inmigración y el terrorismo, o no es así en absoluto? Trazar una especie de línea directa entre la inmigración y el terrorismo está lejos de ser el caso. Al mismo tiempo, y dicho esto, tenemos que tener en cuenta que si hay un gran movimiento de personas en todo el mundo, las organizaciones terroristas podrían tratar de utilizarlo en su beneficio y tratar de infiltrar individuos en ese movimiento de ciudadanos. Estamos en Bruselas, una ciudad que fue víctima del terrorismo en el pasado. En su opinión, ¿cuáles son las prioridades para hacer de Europa un lugar más seguro? Debemos tratar de lograr un equilibrio entre la privacidad y la seguridad, de modo que nos aseguremos de que nuestra legislación permita trabajar de forma eficiente a nuestros organismos encargados de aplicar la ley. Pero al mismo tiempo debemos asegurarnos de que estos organismos dispongan de las nuevas tecnologías. Pasemos a otro tema. En cuanto a la pandemia, que también es un asunto acuciante, un reciente informe de Europol referido al año 2020 afirmaba que las organizaciones vinculadas al terrorismo están aprovechando la pandemia de coronavirus para exacerbar el discurso del odio y la propaganda en línea. En ese sentido, ¿qué se está haciendo para luchar contra esto y para hacer frente a este problema? ¿Se trata de una amenaza que tiene potencial para expandirse en el futuro? Es un tema muy oportuno a la hora de abordar estos desafíos. Va a entrar en vigor la llamada legislación sobre contenidos terroristas en línea. Se trata de una legislación
legislación europea en la que básicamente se establece que los proveedores de servicios y las plataformas de medios sociales están obligados a eliminar el contenido terrorista que observen en línea, en base a los informes y a las directrices de los Estados miembros, las autoridades y también de Europol. Básicamente, en el plazo de 1 hora, ese tipo de información o mensaje debería ser eliminado. El hecho de que hayamos conseguido aprobar este tipo de legislación, que entrará en vigor el próximo verano, supone un gran avance. Estos días también asistimos a un encendido debate contra la vacunación en Internet en el contexto de la pandemia. ¿Considera que esta cuestión tiene potencial para ser utilizada por la extrema derecha con el propósito de propagar sus ideas y ganar más simpatizantes? Por el momento no veo que se vaya a calificar eso como terrorismo. Por supuesto, ha habido cierta preocupación ante el hecho de que una parte marginal de los que están en contra de las vacunas se radicalicen de nuevo a través de esa cuestión. Y tal vez esas personas traten de acercarse a grupos como el que integra el extremismo violento de derechas. Pero por el momento tenemos que tener en cuenta que la libertad de expresión y el derecho a manifestarse siguen vigentes. A medida que la tecnología evoluciona, parece que también lo hace el terrorismo. ¿Cómo abordamos todo esto? Tenemos que reforzar la labor preventiva y tratar de que la gente no se radicalice, de que no se exponga a ese tipo de ideas, especialmente cuando se habla de Europa y también a nivel mundial. Y tenemos que asegurarnos de que los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las autoridades encargadas de la seguridad tienen suficientes recursos y un marco legal en el que puedan operar. ¿Es la red el arma elegida para el futuro? En ese sentido, ¿cómo abordaría la lucha contra el ciberterrorismo? Estoy convencido de que es el camino que se va a seguir. No sustituirá, por supuesto, lo que ocurra en el mundo real, porque es ahí donde, por desgracia, todas las acciones terroristas tendrían un impacto psicológico. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías son extremadamente útiles para todos nosotros, pero al mismo tiempo también ofrecen nuevas herramientas a aquellas personas que quieren hacer el mal. Y precisamente por eso tenemos que asegurarnos de estar al día con respecto a los avances tecnológicos. En su opinión, ¿hay una especie de enfoque único, un enfoque paneuropeo que pueda desarrollarse o aplicarse? La amenaza es una cuestión que varía entre los distintos Estados miembros de la UE o los distintos países de Europa. Probablemente en ese sentido no podemos hablar de un tipo de enfoque monolítico para esta cuestión. Señor El Kazalmi, gracias por acompañarnos en The Global Conversation.